El Proindustria se inicia ahora con una entrevista, ya estamos en un contacto en vivo con el presidente de la Industria Nacional del Cemento, el señor Ernesto Benítez. Ernesto, muy buen día y muchísimas gracias por su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para tu audiencia. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Bueno, Ernesto, tenemos que compartir un poquitito alguna preocupación del sector construcción respecto a la oferta disponible de cemento. No sé si primero prefiere compartir con nosotros un poquitito cómo está el nivel de producción y cómo está el sistema de trabajo allí en INC, que bueno, es nuestra principal industria, ¿no? Sí, efectivamente. Empecemos por la parte buena, entonces, digamos. La INC está recuperando nuevamente su nivel de entrega de cemento al mercado, salvando las dificultades grandes que tenemos por la consecuencia de que el río está prácticamente innavegable, principalmente en la zona norte. En la logística terrestre tuvo que ser la utilizada en mayor medida, con todas las limitaciones que representa el flete por el alto costo y por el volumen limitado que tiene el flete terrestre frente al flete fluvial. No obstante, ya a partir de esta semana recuperamos un promedio de entrega de 50.000 bolsas por día en lo que refiere a las dos plantas, tanto Guayemí como Villeta en mayor medida, ¿verdad? La semana pasada ya estábamos en torno a las 40.000 y a partir de esta semana, como les explicaba, ya estamos en las 50.000 bolsas, que es un promedio que queremos mantener hasta fin de año. Por supuesto, dependiendo de algunas variables que esperamos podamos sortear con éxito para continuar con esta entrega satisfactoria también. ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Hablamos solamente de sacar ya los productos de allí o también de recibir, vamos a decirle en INC, la materia prima? Si nos puede hacer, yo creo que sería bueno, ¿no, presidente?, hacer como un recuento de cómo fue desarrollándose el año en esta circunstancia que usted justamente estaba mencionando, con los problemas de navegabilidad principalmente. Sí, más que la pandemia, inclusive, lo que afectó a la industria, no solamente a la INC, pero lo que afectó a la industria fue la bajante del río. El río Paraguay desde el año pasado está con unos niveles extremadamente bajos, no se recuperó en su totalidad hasta el momento en que volvió a descender a los niveles críticos en los que nos mantenemos hoy día, inclusive con una proyección que, según los especialistas, inclusive se va a mantener durante los primeros meses del año que viene. Esto significa que al no contar con el río Paraguay para mover la materia prima, en nuestro caso, tenemos que utilizar el flete terrestre, el cual además de ser más costoso, también está limitado el volumen que se puede transportar por tierra por la capacidad de los camiones. Entonces, todas esas limitantes son las que impidieron que nosotros podamos alcanzar nuevamente los niveles de despacho. Esos fueron los principales problemas. Además de eso, la disponibilidad de otros productos, pero en primer término, en primera medida, lo que más afectó fue la bajante del río por la imposibilidad de mover materia prima. Sin embargo, los esfuerzos y la reorganización logística permiten que hoy nuevamente podamos volver a un promedio regular de 50.000 bolsas por día entre las dos plantas. Esto se tiene que mantener durante el año para que lo que respecta al mercado que acapara la INC pueda mantenerse satisfecho. De esa forma también vamos a poder evitar que la importación de cemento tenga que aumentar en detrimento a lo que representan la colocación de los productos nacionales, tanto de la INC como sector público como de la otra empresa que es el sector privado. Con la INC al 100%, pre-pandemia, pre-bajante del río, ¿cuál era el nivel de producción? Porque ya nos dio ahora los datos, bueno, de lo que pasó después, pero ¿cuál era el nivel anterior para que podamos comparar un poquitito cómo fue esa variación? Antes de la pandemia teníamos entre 50, mejor dicho, entre 45 y 50.000 bolsas, era el promedio habitual, que es un promedio habitual que entrega la INC diariamente. Durante los primeros meses de pandemia se redujeron sustancialmente esos números debido
no precisamente a la producción de la INC, sino que a la parada global que hubo, para todos los sectores, inclusive también el de la construcción, que fue el que se reactivó más rápidamente, pero los niveles bajaron dramáticamente a llegar casi a cero entrega de cemento por día. Sin embargo, como se reactivó inmediatamente otra vez el sector de la construcción en cuanto a obras viales e infraestructura, entonces se pudo ir recuperando paulatinamente. En ese momento, a mediados del año pasado, ya pasando la segunda parte del año, es que el río, la bajante del río se acentuó hasta tal punto en que la navegabilidad fue suspendida. Ya no había condiciones de navegación. Entonces, a partir de ahí, la INC tiene que comenzar a reinventar su logística a pasar al flete terrestre, lo cual una empresa grande con la burocracia a lo que nos someten los controles y el tipo de funcionamiento o estructura que tenemos, nos resulta más lento poder reorganizar toda esa logística. Aparte de eso, también en el país, así como en el mundo, con la pandemia encima, con las dificultades que se planteaban todos los sectores, también el sector de los camiones, el sector del tránsito terrestre también estaba significativamente afectado. Fue un momento de bastante dificultad, pero que gracias a Dios se pudieron ir sorteando hasta llegar a este momento en el que estamos recuperando la normalidad en cuanto a eso. Con muchas dificultades también, pero por lo menos ya con el know-how que tuvimos de un año con todo eso encima y que aprendimos a manejar y a ver cómo podíamos seguir teniendo la materia prima puesta en la planta de Villeta para producir más cemento, y que lo estamos logrando gracias a Dios ahora, y esperamos mantener eso en lo que resta del año. Ahora usted nos mencionó también que se generaron sobrecostos importantes, citaba inclusive varios factores, el tema de transporte terrestre. ¿Podría llegar a mencionarnos alguna cifra o algún porcentaje al menos para que tengamos una idea de qué tanto subió ese costo que obviamente finalmente impactó también en el precio para los compradores? Bueno, realmente hay dos factores muy importantes a tener en cuenta ahí. Uno, los sobrecostos ocasionados o generados, eh, y por otro lado el precio del producto, ¿verdad? A principio del año, la INC hizo un reajuste de precios, eh, volviendo el precio de la bolsa en planta a los valores que teníamos en el año 2013 aproximadamente, que era el tiempo en el que la situación de los costos logísticos de producción y de adquisición de insumos y materia prima estaban en un nivel similar. Entonces volvimos a esos precios anteriores a principios de este año, considerando que esos costos se iban a mantener de ahí en más. Sin embargo, las dificultades que se dieron a nivel global, los incrementos en el precio del combustible o del petróleo, los incrementos naturalmente a consecuencia de eso, por ejemplo, en la logística, que sufrieron subas de entre el 2 y o sea, entre el 100, 200 y 300% inclusive, nos llevaron a nosotros también a tener que pagar un flete que es el 100% más caro del que estábamos pagando anteriormente. Ahora bien, el valor del flete, por ejemplo, se diluye en el volumen de producción y de alguna manera incide de manera gradual en el costo de la producción. Tal así que la INC había planificado no tener que volver a reajustar sus precios durante el transcurso de este año, aun cuando se dieran algunos incrementos en los costos de producción, como por ejemplo combustible y por ejemplo también flete. Sin embargo, hoy día también nosotros ya nos encontramos en la necesidad imperiosa de tener que volver a buscar el mecanismo para hacer algún reajuste o ajustar mejor los costos, para no tener que estar trabajando a pérdida, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a eso es importante entender el costo final del producto. La INC tiene un valor único que no varía, que es el precio del cemento en planta. Los distribuidores, que son que es la primera línea de comercialización desde la INC, compran el producto al mismo valor este año desde el mes de enero hasta hoy. Tuvo un incremento del 8% con respecto al precio del año pasado. Ahora bien, una vez que el cemento sale de la INC, la empresa ya no puede controlar los precios de venta final.
Y es ahí en esa cadena de distribución donde se generan los costos, los altos costos que a mi criterio en particular no tienen el sustento suficiente para poder justificar el por qué están incrementando hasta inclusive el 100% más que del precio de venta en planta, ¿verdad? Inclusive también nosotros habíamos emitido una resolución a principios del año, en el momento en que hicimos el reajuste de precios de unos precios sugeridos del producto a nivel ya de consumidor final, tomando en cuenta la distancia de las localidades en las que se podrían estar comercializando. Tomamos en cuenta un primer anillo que sería la zona central, ya que la planta está en Villeta. El precio de una bolsa de cemento puzolánico, que es el más requerido en el mercado, cuesta en la INC 43.000 guaraníes cada bolsa. Incrementándola a eso el precio del flete, el precio de la activa y desactiva, algún otro gasto administrativo e inclusive un pequeño margen de utilidad por cada bolsa. El precio final no tendría que exceder un 10% de ese precio de venta en planta. Entonces, de 43.000 guaraníes, un 10% más sería un precio ideal, hasta inclusive llegar a los 50.000 guaraníes. Y alejándonos de la zona central hasta llegar a la frontera, tampoco tendría que haberse excedido otros 5 o a lo sumo, por alguna dificultad, un 10% más de eso. Sin embargo, tenemos un producto que cuesta 50, 60, 70% más. No obstante, también es importante destacar que, por ejemplo, este año, aun cuando nosotros tenemos un sobrecosto en el precio de venta final de la bolsa de la INC, el año pasado, a esta misma altura del año, que teníamos un precio en planta menor al de este año, sin embargo, el precio en el mercado estaba más alto que ahora, lo que significa que el precio de venta en fábrica de la INC de su cemento no genera una variación en el precio final, son otros los factores. Así que la INC venda a sus distribuidores más caro o más barato, el precio final está determinado por otros factores. Recuérdenos, por favor, ya lo mencionó usted, 40 y algo, decía, ¿cuánto está saliendo la bolsa de INC? La INC vende el cemento puzolánico en planta a 43.000 guaraníes por bolsa hasta hoy día. Probablemente mantengamos ese precio si estamos en condiciones hasta tal vez al final del año, ¿verdad? De lo contrario, el reajuste que se podría dar este año en el caso de que se dé va a ser alrededor del 8 o 10% a través de ese precio, ¿verdad? Pero eso, de vuelta lo repito, en el mercado final, en el consumidor final, no tendría que traducirse en un incremento, ya que de hecho el precio de la bolsa en la intermediación ya sufre un incremento sustancial que, lo repito también, a criterio mío y a criterio también acá de los expertos acá en la empresa, no tiene ningún justificativo que la bolsa cueste el doble de lo que vende en planta la INC. Presidente, sabemos que INC no solamente genera los empleos dentro de la fábrica, dentro de la industria, sino que hay como un círculo de servicios que se genera alrededor también. Durante este periodo que usted mencionó que enfrentaron estas ciertas dificultades, ¿el empleo en la zona se vio afectado? Se vio afectado en lo que refiere principalmente a aquel sector que ocupa personas en lo que se refiere a obras civiles. Las obras de infraestructura que son encaradas por el gobierno, obras viales, los edificios de gobierno, etcétera, esos no tuvieron mayores inconvenientes, ya que primero se intentó evitar que paren durante el momento más crítico de la pandemia. Pero en general, todos los demás servicios, las obras civiles de menor envergadura, los del sector privado y compañía también, un sector inclusive de fabricación de pisos que utilizan nuestro producto, también tuvieron que parar. Se disminuyó la actividad laboral sustancialmente en todos esos sectores, lo que implicó, por supuesto, tener que buscar la manera para esta gente de reinventarse en alguna otra actividad que pudiera darles algún sustento durante el tiempo que paró. Hoy día, sin embargo, y ya desde hace varios meses, hace muchos meses, todos estos sectores están reactivados. O sea, en general, el sector de la construcción está reactivado, por supuesto con dificultades, ya que no solamente tienen que ver con la pandemia, ya que se aprendió a trabajar en pandemia, pero sí con otras dificultades que tienen que ver con, por ejemplo, la provisión de insumos que vienen del extranjero, ya que la logística está muy golpeada, tiene unas complicaciones muy grandes de las que no se está pudiendo aún salir. Entonces son esos inconvenientes los que generan hoy día una regularidad
en el trabajo constante. Pero el sector en general ya está reactivado prácticamente en su totalidad. Bueno, otro punto de cualquier industria es que necesita invertir para mantenerse y para innovar, vamos a decirle también, en ciertas herramientas para lograr mantenerse competitivo en el mercado. INC tuvo la oportunidad de realizar algunas inversiones durante este periodo de dificultades que usted nos estaba describiendo. Sí, por un lado, si recordás, la INC en el 2017 había iniciado la ejecución de un proyecto de, de ampliación de la capacidad de combustibles del horno de Vallemí, también la adquisición de algunos equipos como por ejemplo un molino, un secadero Puzolana para la planta de Villeta, así como otras inversiones menores a través de la ejecución de la inversión con bonos soberanos. A nosotros nos tocó finalizar ese proyecto de inversión con la incorporación de un ventilador tiro horno que sería más o menos como el pulmón del horno de Vallemí, de la línea de producción de clinker, que es la materia prima del cemento. Este es un equipo muy importante que en realidad lo que le da a la línea de producción es la tranquilidad de tener un sistema de recirculación de los gases calientes que permite la regularidad también del funcionamiento del horno. Es decir, una marcha estable que permita no tener paradas a consecuencia de ductos que se taponen o se tranquen a consecuencia de la baja circulación de esos gases, ¿verdad? Por un lado. Ahora bien, se mantienen otras dificultades que ya no tienen que ver precisamente con la industria, ya con servicios de los que se necesita, ¿verdad? Pero en general, eso nos tocó hacer en pandemia, ¿verdad? Un desafío bastante grande, ya que implicaba el trabajo de mucha gente, la movilización de mucha maquinaria, el trabajo constante en un mismo sector. Gracias a Dios también nos ayudó el hecho de que la planta es abierta, entonces el espacio también es grande y no teníamos la dificultad de la aglomeración de gente, por ejemplo. Entonces, repito, eso fueron las ventajas que vimos con las que pudimos trabajar para la implementación de esa parte. Ahora bien, continuando con los desafíos de la INC, también una planta que tiene ya más de 50 años en la historia de la INC. Hay muchos equipos que inclusive datan de esa época, otros que deben ser constantemente mejorados o actualizados. Y un equipo que estamos, por ejemplo, ahora ya en el inicio del proceso de montaje, ya en días más, es la embolsadora de Vallemí. La embolsadora de Vallemí hoy día es una reliquia. Se montó cuando se inició el funcionamiento de la planta hace más de 50 años. Es un equipo que hasta hoy se está utilizando y que, por supuesto, ya no ofrece las condiciones de eficiencia necesarias para aprovechar el producto que la INC tiene que lanzar al mercado. Esa es una inversión que se hace con fondos propios. Es un trabajo que inclusive lo hacen en gran medida los propios compañeros de trabajo del Frente de Vallemí, con colaboración también de algunos compañeros técnicos del Frente de Villeta, debido a que la planta cementera, por sus particularidades, no ofrece la posibilidad de contar con mano de obra calificada para montaje de ciertos equipos que provenga de otro sector. Es decir, la planta cementera se nutre de sus propios técnicos y de sus propios especialistas que pueden realizar este tipo de obras por la experiencia que ya tienen en su planta y por los conocimientos, lógicamente. Entonces, eso lo estamos haciendo con fondos propios. La renovación de esa parte importante, que es la embolsadora, que es finalmente lo que entrega el producto que vende la INC. Así también, el otro proyecto que estamos desarrollando, que tiene que ver con la planta cementera, es un nuevo molino de cemento también para la planta de Vallemí, un molino con mayor capacidad. Hoy tenemos un molino que produce alrededor de 25 toneladas por hora de cemento. Queremos incorporar uno que va a producir entre 50 y 60 toneladas de cemento por hora, lo que nos da la posibilidad de ampliar nuevamente la posibilidad o el número o el volumen de entrega de cemento al mercado, considerando por otro lado que vemos que el río en cualquier momento nuevamente nos puede dificultar la navegabilidad, como ahora mismo. Entonces se va a poder volcar la producción de cemento en cierta medida. La planta de Vallemí va a colaborar con la planta de Villeta para entregar el cemento al mercado. Además de que el norte del país se está desarrollando a un ritmo vertiginoso y entendemos que eso va a ser un desarrollo que no va a parar por las próximas décadas. Así que la INC tiene que estar presente y tiene que mantener el liderazgo en el mercado, entregando el volumen necesario de cemento para cubrir las necesidades de esas obras.
Presidente, usted maneja la demanda actual del mercado paraguayo en general de cemento y bueno, ¿cuánto, en qué porcentaje cubre INC también o la industria nacional misma en general esa demanda? El, el monto, o sea, mejor dicho, el volumen que se calcula que es el consumo diario en el país está por sobre las 100.000 bolsas por día. Hasta el porcentaje que normalmente la INC cubre está en torno al 50% de ese monto. Ahora bien, durante la pandemia y con las dificultades que se atravesaron, la industria nacional, específicamente la INC, dejó de acaparar ese porcentaje, pasando a ser uno más de la torta, casi en igualdad de condiciones. Inclusive tuvimos temporadas en las que el sector importador cubría un mayor porcentaje de la producción diaria o del consumo diario de cemento, ¿verdad? Lógicamente eso para las industrias locales es muy negativo y así como la INC también la otra empresa trabajó para poder recuperar ese mercado. Hoy día nuevamente nosotros estamos viendo que la INC va a estar en condiciones de recuperar ese porcentaje que habitualmente entrega y con miras, por supuesto, a desarrollar los proyectos que tenemos, buscamos recuperar más mercado, inclusive acaparar un porcentaje mayor. Por supuesto, esto es paulatino, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión y se va a ver ya en un año o dos el resultado de eso. Muchas gracias por su tiempo, presidente. Seguimos pendientes de las tareas allí en la INC. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Canal Pro y por supuesto aquí estamos a la orden para evacuar siempre cualquier consulta o duda que tengan sobre nuestro rubro que es el mundo cementero.